Buenos días. ¿Por qué decidió estudiar periodismo? Bueno, pues en aquella época a mí siempre me interesaron las letras, el mundo de lo que es también la comunicación y las letras y la literatura en general. Y en ese momento pues me decanté sobre todo por eso, porque me gustaba ese mundo. Si no hubiera estudiado periodismo, ¿a qué se hubiera dedicado? Pues algo relacionado también con el mundo de lo que antes se denominaba letras, a derecho fundamentalmente. Si no hubiera cogido periodismo me hubiera decantado por... sí. Ángeles, ¿existe la objetividad en su profesión? Yo creo que es muy difícil. No es que no haya intención de ser objetivo, pero los medios con los que cuenta la comunicación son tan dependientes o bien de la publicidad o bien de las partidas presupuestarias de los partidos políticos, que inevitablemente la comunicación tiene que tener en cuenta no ofender de quien vives, por decirlo de alguna forma. Solución a eso sería que la prensa en general no dependiese de partidas estrictamente locales o, por ejemplo, en la comunicación local, o partidas de tendencias ideológicas, por ejemplo, las que responden a una línea editorial de un partido político o de otro. Si la comunicación en general tuviera partidas presupuestarias, como la tienen los parlamentarios, pongamos por caso, ¿por qué los parlamentarios pueden hablarse libremente en el Congreso? Pues porque como cada grupo político no va a dejar de sobrevivir por lo que diga, porque al final tiene una asignación relacionada con el número de escaños que el pueblo le ha dado. Entonces, esa asignación per se le permite enfrentarse o confrontarse con su contrario sin ningún problema. En la comunicación hay una dependencia muy grande esto se sostiene en función de las partidas que tengamos, pero muy dirigidas o muy dependientes de la partida local, el tipo de empresas que te subvencionan o hacen publicidad contigo. Entonces, en ese sentido, el interés del periodista, seguro que es la objetividad. En la práctica hay un pensamiento en la retaguardia que te quita libertad. ¿Por qué se dice que el periodista tiene que saber hacer de todo? Hombre, porque un periodista, desde que escucha algo hasta que llega a la conclusión o sabe de qué manera se lo transmite a seres completamente diferentes, a personas que no tienen nada que ver con el origen de la noticia, pues eso es un tránsito complejo. Es decir, tienes que entender, eres receptor y eres transmisor. Entonces, en esa función, teniendo en cuenta que el receptor viene de donde venga y a quien tienes que llegar, pues es un sector muy amplio, muy diverso, muy complejo. Bueno, eso en cuanto a hacer de todo en el día de comunicación. Luego, además, hasta ahora, y también con las nuevas tecnologías, la comunicación necesita una serie de herramientas que si no las entiendes es muy difícil. Por ejemplo, en la prensa escrita, desde que tú recibes una comunicación, que claro, no es que solo necesites escribir, es que necesitas manejar una grabadora, una serie de elementos para que luego después se pueda transcribir adecuadamente. Desde eso hasta que cuando llegas a la edición, a la redacción, ¿qué espacio tengo? Tienes que entender qué es lo que es el espacio, la maquetación, cómo lo vas a presentar. Si hay tienes que saber de imagen, porque si no dices pues, qué imagen corresponde y es buena y atractiva, tienes que saber pensar en un titular, en el sentido de que es lo primero que va a captar la atención. Tienes que ser también un comunicador, casi un plástico, ¿no?
Entonces, bueno, hay muchos elementos y luego ya si además conoces otras herramientas como lo que es la impresión, sabes que si una imagen es de estas características o de otras, va a llamar la atención de manera... Entonces, cómo hay que trabajar también la imagen, desde un punto de vista ya de la tonalidad, por decirlo de alguna forma. Entonces, sí, hay que saber de muchas cosas. ¿Qué diferencia existe entre el periodista actual y el periodista de antes? Yo creo que el periodista de antes, el antiguo, el remoto, era un personaje muy ligado incluso al romanticismo, a una, no sé, a una visión de la realidad que era muy distinta a la de ahora. Entonces, un periodista actual es que no tiene nada que ver a cómo era, por ejemplo, un periodista del siglo XVIII, del siglo XIX, cuando empezaron los medios de comunicación de masas, ¿no? Es que no sabría muy bien cómo explicártelo, pero yo lo veo totalmente diferente. Un periodista actual es que no sé cómo explicarlo. No, a ver, yo creo que ahora es una forma de vida más. O sea, lo que has apuntado. En los orígenes del periodismo, pues había una sensibilidad, un comunicador, incluso a lo mejor, en fin, era buscado por determinados mecenas porque dejaba huella, sabía hacer algo, redactar, escribir, exponer, buscar, presentar, que otros no sabían hacer. Entonces, la gente un poco inquieta de la sociedad actuaba con cierto mecenazgo hacia esas estaba como más especializado, ¿no? Como más, eran personas, o sea, eso me refería, que eran personas muy formadas, muy ligadas un poco al conocimiento. Eso es. Y ahora, pues lo que tú decías antes, ahora cualquiera puede ser periodista. Es una forma de ganarse la vida. Es eso, la modernidad y el romanticismo en ese sentido. Eso es, es una salida profesional posiblemente, como lo es el derecho, y que bueno, se busca muchas veces porque no está mal visto y parece que, en fin, hay mucho trabajo en torno al periodismo. Siempre voy a encontrar qué hacer con unos artículos, bueno, ya con el mundo digital, pues a lo mejor está más abierto, en el sentido de que tengo un plus para... como la comunicación inmediata, está un poco al alcance ahora mismo de cualquiera con las técnicas que hay, pues y además tengo una formación añadida, entonces yo creo que sí puede ser. Ahora no es tanto lo que ella decía como una posible salida profesional. Vale, para ir terminando, ¿cómo afectan las nuevas tecnologías al periodismo? A ver, en cuanto a la comunicación de noticias, propiamente dicha, y la inmediatez, yo creo que suma mucho, suma muchísimo, muchísimo. En cuanto a la forma de producción, bueno, puesto que hay también comunicación digital, medios digitales y demás, pues también ayuda mucho. Digamos que antes la inmediatez solamente estaba en manos de la radio y la televisión. En estos momentos la tecnología permite que la prensa, el periodismo más tradicional, pues también tiene esas opciones. Es decir, que hay elementos que suman mucho y muy valiosos. Dan oportunidad a gente que abre el espectro de personas que tienen oportunidades de comunicar, que antes no había. Pero en contrapartida también abre la brecha, el resquicio, a que personas de muy poca formación y cualificación tengan también espacio. Y entonces le bajan el listón de nivel a la comunicación, por un lado. Luego, sin querer hablar ya, por supuesto, de la falsa información, que es fácil de difundir. Y luego, por añadidura, lo último, principal, es que la comunicación son noticias tan cortas y son tantas
que duran 24 horas. Es decir, los escándalos, incluso los escándalos y también las buenas noticias, son una cosa expansiva, una bomba expansiva en la sociedad, y al día siguiente ha desaparecido. Entonces, bueno, pues ahí va la cosa. Vale, pues ya estaría. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que te sea Vale, útil pues ya está, sí. y que estudies mucho Ya, muchas para hacerlo muy bien, porque eso ayuda a las nuevas generaciones.